Bien, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Magali Acosta y junto a Daniela Morales vamos a dar comienzo a la defensa oral de nuestro proyecto final de carrera, el cual se titula Mejoras en el flujo de materiales e información para planta productora de componentes plásticos en una fábrica de línea blanca. Bien, antes de comenzar vamos a comentar cómo se estructura nuestra presentación. En primer lugar, realizaremos una breve introducción general para luego dar comienzo a comentar cuáles son las características del entorno de nuestro proyecto, el cual se sitúa en el sector tecnológico plásticos. En una tercera etapa hablaremos de cuáles son las problemáticas que actualmente experimenta este sector, para luego proponer una serie de mejoras y soluciones, las cuales se distribuyen en 3 ejes de proyecto bien definidos, y por último arribaremos a las conclusiones finales. Bien, es por esto que comenzaremos con la introducción general. Como introducción general podemos comentar que la empresa a la cual desarrollamos nuestro proyecto es una multinacional de origen sueco. La misma se dedica a la fabricación de artículos de línea blanca y actualmente se ubica en la zona sur de la ciudad de Rosario. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con una dotación de aproximadamente 650 empleados. Dentro de los productos que ofrece encontramos cocinas, heladeras, lavarropas y freezer. En el siguiente gráfico de barras podemos apreciar cuál es el volumen de producción anual que actualmente maneja, siendo heladeras el producto estrella, con un total de 178.678 heladeras producidas anualmente. Bueno, en línea con lo comentado anteriormente por Magali, podemos decir que la empresa cuenta con 4 líneas de producción, cada una abocada a una variedad de productos. Por otro lado, se puede observar que hay 2 materiales muy presentes, tanto en los procesos como en los productos finales, los cuales son la chapa y el plástico. Es por esto que la empresa desarrolló 2 sectores tecnológicos abastecedores de componentes, los cuales son el área de chapería y el área de plástico. Chapería abastece a las 4 líneas de producción mencionadas, y plástico abastece a la línea de heladeras, lavarropas y freezer, exceptuando la línea de cocina. De esta manera llegamos al sector del posterior estudio, que es el sector de plásticos. Bien, pasaremos a la segunda etapa donde comentamos cuáles son las características del sector tecnológico plásticos. El sector de plástico es el único sector abastecedor, es decir, proveedor interno de todos los componentes plásticos de la planta de producción. Está compuesto por 2 subsectores, el de inyección, donde trabajan 4 inyectoras en paralelo que producen todos los componentes plásticos, y el sector de termoformado, que está compuesto por una extrusora, donde se preparan las láminas de plásticos que luego alimentan a las 2 termoformadoras dispuestas en planta, donde se realizan los gabinetes de las heladeras. Avanzando hacia un análisis más profundo del sector y de la situación actual, tomamos la información recabada a lo largo de los últimos 2 años, es decir, del año 2018 y el año 2019, sobre la producción anual promedio, contabilizando cuáles fueron aquellas piezas que presentaron dificultades en su calidad final, y haciendo uso del diagrama de Pareto para su análisis, llegamos a la conclusión que el problema generado de calidad se centra principalmente en el sector de inyección, ya que las causas que se presentan con mayor frecuencia pertenecen al sector inyectado. Bien, es por esto que centramos nuestra atención en el sector de inyectado. La razón de acotar nuestro estudio a este sector se debe a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el sector asume elevados costos de scrap. Para ser precisos, el sector asume el 93% de los costos asociados de scrap si lo comparamos con el sector de termoformado. Por otro lado, existe falta de calidad en la atención de sus clientes internos. Este hecho se debe a que la entrega de componentes en óptimas condiciones a cada uno de sus clientes internos demanda reprocesos, los cuales se traducen en pérdidas de recursos. En tercer lugar, hablamos de un sistema de gestión, ya que las restantes áreas de la empresa cuentan con un sistema de gestión que les ofrece trazabilidad, distinto es para el sector de inyectado. Es por esto que a partir de ahora, cuando mencionemos el área de plásticos, nos estaremos refiriendo al sector de inyectado. Pasaremos a comentar algunas de las características de este sector. En cuanto a su estructura organizacional, podemos comentar que la misma se compone de 6 personas trabajando permanentemente en cada turno de producción. Las mismas realizan tareas referidas al control, alimentación de máquinas inyectoras y almacenamiento de componentes. Como soporte al sector se encuentra un planificador de la producción junto a un team leader y 2 inspectores de calidad.
Con respecto a los materiales y productos que actualmente utiliza, los insumos que utiliza son bolsones de pellet plásticos. Dentro de las diversidades encontramos polipropileno, acrilo-nitrilo butadieno-estireno, poliestireno de alto impacto, poliestireno cristal y masterbatch. Gracias a estos insumos se producen un total de 63 variantes de piezas componentes, las cuales difieren en propiedades y colores. En cuanto a su maquinaria de almacén, podemos comentar que el sector cuenta con 4 inyectoras marca Haitian dispuestas en paralelo, trabajando durante 3 turnos de producción. Y en cuanto al almacén, tenemos un almacén destinado únicamente a productos finales. Pasaremos a nuestra tercera etapa de presentación, donde hablamos de las problemáticas que enfrenta el sector. Bien, en busca de las diferentes problemáticas que presenta el sector, para luego poder plantear objetivos de mejora, hicimos uso de la herramienta diagrama de causa y efecto o diagrama de Pina de Pescado y Ishikawa. Yendo de etapa a etapa por el proceso de producción del sector, fuimos identificando aquellas falencias presentes, las cuales aparecen como causas o espinas del diagrama que alimentan el efecto altos costos operativos. Continuaremos con la descripción de cada una de sus espinas. En lo que respecta a las actividades productivas, podemos ver que experimenta fallas en la calidad final de sus productos. A su vez, en el proceso de cuantificación de las cantidades de scrap producidas, estos son cantidades estimadas y no exactas, ya que el proceso se realiza manualmente, existiendo desviaciones entre la cantidad real de scrap generada y las consideradas por la empresa. Para esta cuantificación se segregan las distintas piezas fuera del estándar, las fallas que la originan. Estas pueden ser golpes y rayas, piezas contaminadas, quemaduras, pieza incompleta, falta de color, deformado, burbujas, ensayo mediciones, intervención de mantenimiento y material húmedo. Bien, tomando la información a lo largo del año 2019 sobre las piezas que presentaron scrap, pudimos realizar este diagrama de Pareto, viendo que la causa que se presenta con mayor frecuencia es la de golpes y rayas seguidas de la de pieza contaminada. Contabilizando esto y haciendo una evaluación económica, vemos que la falla de golpes y rayas continúa siendo la que mayor impacto tenía, haciendo que el sector erogue un total de $720 mensuales a raíz de estas fallas. Por otro lado, en conclusión, podemos ver que en promedio el sector eroga una suma de $2.500 aproximadamente por las fallas que presenta en calidad. Bien, continuando con la espina referida a planificación, nos encontramos que normalmente lo planificado difería de lo producido. Este hecho se debe principalmente a la inexactitud con la que se genera la solicitud de materia prima del sector. Existen situaciones donde la cantidad que se solicita supera la necesaria, generando stock, el cual aguarda la intemperie a ser utilizado, y otras situaciones en donde la cantidad solicitada es menor a la necesaria, experimentando paradas de producción, por faltante de material. En el siguiente gráfico podemos ver para cada una de las inyectoras las diferentes causantes de las paradas no programadas, posicionándose en primero o segundo lugar el faltante de calidad, de material, perdón. Bien, en lo que respecta a la espina de almacenamiento, podemos ver que las dificultades aparecen tanto en el almacenamiento de insumos como en el almacenamiento de productos terminados. En lo que respecta al almacenamiento de insumos, podemos ver que la empresa no dispone de un espacio físico para almacenamiento de materias primas, por lo que estas esperan a la intemperie para ser utilizadas. Dependiendo de las diferentes condiciones a las que quedan expuestos, los pellets se ven afectados para su utilización. Por ejemplo, si se exponen a condiciones de lluvia o condiciones que lo humedezcan, las piezas generadas con estos pellets pueden tener alteraciones en su calidad. A raíz de esto, y como consecuencia, la empresa planteó un proceso de secado de estos pellets para volverlos a su condición normal. Haciendo un análisis de las probabilidades de lluvia y el costo y el tiempo asociado a este proceso de secado, podemos ver que solo este proceso le cuesta a la empresa un total de $560 al mes. En cuanto al almacenamiento de productos terminados, las dificultades aparecen cuando los componentes son abastecidos a las líneas de producción. Estos se hacen visibles a través de los reclamos recibidos de las mismas cuando quieren trabajar en el ensamble de piezas incorrectas en cada línea de negocio. Bien, pasando a la espina referida a abastecimiento, podemos comentar dos situaciones generales. En primer lugar, el problema se sitúa con el elevado tiempo en abastecimiento,
Y el segundo, la falta de trazabilidad existente en el proceso. En cuanto al elevado tiempo requerido en abastecer insumos, hicimos uso de la herramienta mapa de proceso para lograr analizar el proceso completo desde que se solicita la materia prima del sector hasta que la misma está disponible al pie de inyectora para ser utilizado. Pudimos dar con el lead time del proceso de abastecimiento, siendo un total de 25,33 horas por tonelada de pellet plástico. Esto quiere decir que desde que se solicita la materia prima en el sector hasta que la misma está disponible para ser utilizada, transcurren 25,33 horas. Otro hecho que comentábamos era la falta de trazabilidad. ¿A qué nos referimos? A que hoy día el sector no puede dar un seguimiento del flujo completo de proceso que hoy posee, desde que los insumos arriban al sector hasta que los mismos se transforman en componentes listos para ser abastecidos a cada uno de sus clientes internos. Bien, una vez presentadas estas dificultades, agrupamos las distintas causas en ejes y objetivos. Los objetivos son para poder disminuir estos costos asociados y los ejes para su resolución. Esto da origen al objetivo número 1, evaluar alternativas de mejora en el abastecimiento de bolsones de pellets al área, el cual desarrollamos a través del eje 1, propuesta de mejoras en el abastecimiento de materia prima del sector. Con el objetivo 2, el cual es analizar y proponer alternativas que permitan reducir la generación de scrap en el proceso, a fin de disminuir los costos e inconvenientes asociados a ellos, lo planteamos a través del eje número 2, reducción de scrap del sector. Para el tercer eje, evaluar los costos y beneficios asociados a la implementación de un sistema de gestión de existencias WMS, a fin de mejorar el flujo de información entre las áreas de interés y aumentar la confiabilidad del sector. Intentamos resolverlo a través del eje número 3, implementación de módulo del sistema de gestión de almacenes dentro del paquete de sistema de planificación de recursos empresariales. Bien, pasaremos a nuestra cuarta etapa, donde proponemos las mejoras distribuidas en los 3 ejes que recién comentó Daniela, dando comienzo al primer eje, el cual se comentaba que era propuesta de mejora en el abastecimiento de materia prima del sector. Bien, este primer eje se refiere principalmente a la logística de abastecimiento, la cual es el conjunto de actividades que desarrollan las empresas para el aseguramiento de la disponibilidad tanto de los bienes como de los servicios externos que requiere para el desarrollo de sus actividades. En lo que respecta al proceso actual de abastecimiento, podemos decir que la materia prima es abastecida en bolsones de pellet plásticos de 2 toneladas. Y este proceso comienza con el requerimiento del sector hacia el centro terciarizado, que se encuentra a una distancia considerable. Una vez que los bolsones de pellet ingresan a la planta, se les realiza el correspondiente control de calidad en el laboratorio de recepción. Si este control es superado con éxito, las materias primas pasan a formar parte del stock de materia prima, caso contrario, de reclamo al proveedor. Bien, continuando con la descripción de la problemática, buscamos analizar cuál era el consumo periódico de pellets actual del sector. Para ello hicimos uso de la información del consumo anual de pellets para cada uno de los materiales, tal cual podemos ver en el gráfico de barras, y llegamos a la conclusión de que hoy día el sector consume 6 bolsones de pellets de aproximadamente 2 toneladas. Además, recordamos que el ítem de abastecimiento de materiales plásticos es de 25,33 horas por tonelada. Traduciendo a costos el proceso completo de abastecimiento, pudimos conocer que hoy día se eroga un total de $84.576 anualmente. Es por esto que pasaremos a buscar una serie de mejoras que busquen mitigar con los altos costos operativos. Haciendo un estudio de las actuales soluciones de mercado y competencia, pudimos conocer que la implementación de silos podría traer asociado una gran cantidad de beneficios, dentro de los cuales podemos comentar. En cuanto al almacenamiento, dejaríamos de depender de un centro tercerizado y además se evitarían paradas de producción por faltante de material, ya que contaríamos con stock de materia prima en el sector. Por otro lado, en cuanto al control de calidad, el material pasaría a ser controlado en el área, dejando de depender de un laboratorio de recepción para conocer si su calidad es óptima o no, así como también se reduciría la exposición del material, ya que dejaría de permanecer en la intemperie con la idea de permanecer almacenado en silos. En cuanto al transporte, se eliminan los riesgos y demoras en traslado, ya que, como decíamos, dejaríamos de depender de un centro tercerizado y además se evitaría el costo diario del traslado con la idea de abastecer la cantidad necesaria en el momento requerido. Por último, en cuanto a la gestión de pedidos, podemos decir que se reduce el tiempo y costo de los mismos.
Además, haciendo uso nuevamente de la herramienta mapa de proceso, pudimos mapear cuál sería el proceso futuro al cual proponemos, dando a conocer su lead time asociado, el cual es de 0,73 horas. Si lo comparamos con el lead time anterior, podemos notar una reducción del 97%. Bien, pasaremos a explicar cuáles son las características del proceso de abastecimiento que proponemos. En primer lugar, podemos decir que proponemos hilos de chapa galvanizada en forma cilíndrica para cada uno de los materiales. Para determinar el tamaño óptimo de cada uno de ellos, nos basamos en la teoría de gestión de las existencias, la cual básicamente determina qué ordenar, cuánto y cuándo, y pudimos dar a conocer cuál sería el lote económico de compra, el tiempo de reaprovisionamiento, el stock de seguridad y por ende el tamaño del lote a implementar para cada uno de los materiales. En cuanto a la alimentación de los hilos de inyectoras, podemos comentar lo siguiente. La alimentación de los hilos se realizaría por la parte superior de los mismos. Esto quiere decir que los bolsones de peles plásticos llegarían al sector a través de camiones y mediante el uso de un equipo de aspiración se transportarían al interior de los mismos. Por otro lado, en cuanto a la alimentación de las inyectoras, haríamos uso del atolo inferior, también en este caso con un equipo de aspiración, pero en este caso contaríamos con un PLC que estaría sincronizado a los PLC de cada una de las inyectoras para asegurarnos consumir la cantidad necesaria en el momento requerido. Una vez comentadas técnicamente el impacto positivo que tendrán los cambios y mejoras, pasaremos a comentarles sobre la viabilidad económica del eje 1, la cual busca definir a través de la comparación de los costos y beneficios asociados si es rentable la inversión que requiere su implementación. Para esto haremos uso de dos indicadores financieros, el valor actual neto, que es el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada y recuperar la inversión, y la tasa interna de retorno, la cual es la máxima tasa exigible al proyecto, es decir, la que hace que el BAN sea cero, y mide la rentabilidad como porcentaje. Bien, requiriendo una inversión de $210.100 aproximadamente y un ahorro anual de $78.291, considerando los criterios de aprobación y obteniendo los valores de BAN y TIR ambos positivos, consideramos que la propuesta de inversión es económicamente viable. Pasando ya al objetivo y eje número 2, el cual era propuesto para analizar y proponer alternativas que permitan reducir la generación de scrap en el sector, a fin de disminuir los costos e inconvenientes asociados a ellos, el cual busca, en cierto punto, aumentar la eficiencia del mismo. Para dar inicio a queremos comentar y preguntarnos qué es el scrap para el sector. Como todos sabemos, el scrap es un tipo de desperdicio el cual repercute en el uso innecesario de ciertos recursos y como consecuencia en la generación de altos costos. Para el sector, el producto defectuoso es todo aquel cuya funcionalidad o estética se ve afectada por alguno de los motivos ya mencionados en su clasificación, los cuales son golpes y rayas, piezas contaminadas, quemaduras, pieza incompleta, falta de color, deformados, burbujas, ensayos, mediciones, intervención de mantenimiento y material húmedo. Bien, como comentamos anteriormente, la principal causa que se presentaba era la de golpes y rayas, sumando un costo mensual de $721. Este costo y esta causa tiene raíz en un cierto desplazamiento dentro del proceso, el cual es el siguiente. Una vez que las piezas o componentes completan el proceso de inyección en las matrices de las inyectoras, estas las abren y las expulsan. Estas piezas son tomadas por brazos automatizados y depositados en una cinta transportadora general, la cual tiene la función de unificar la salida de las 4 inyectoras trabajando en paralelo y de transportar las piezas hacia los puestos donde se consolidan los capachos y se segregan las piezas no conformes de acuerdo a la clasificación definida. Bien, para continuar analizando por qué se generaban componentes con golpes y rayas, destinamos 10 jornadas de trabajo con soporte del inspector de calidad a analizar esta situación. Como resultado obtuvimos el siguiente diagrama causa-efecto, el cual podemos ver en pantalla, y pudimos concluir que parecía ser que la falta de mantenimiento en cintas transportadoras era la principal causante de componentes con golpes y rayas. Pasaremos a explicar por qué. En primer lugar, hablamos de la cinta transportadora, ya que la misma nunca recibió un plan de mantenimiento preventivo que mantenga sus condiciones de operación óptimas. En segundo lugar, hablamos de falta de sensores,
ya que hoy día la cinta transportadora no posee sensores que ofrezcan un distanciamiento en el transporte de componentes, por lo que se produce un amontonamiento entre sí, fricción, dando lugar a componentes con golpes y rayas. Por otro lado, hablamos de la poca visibilidad, ya que la cinta transportadora se encuentra a una distancia de altura considerable, a 3 metros de altura, por lo que el inspector de calidad o la persona a cargo no puede accionar ante cualquier inconveniente en el transporte de componentes. Es por esto que decimos que la principal causante generadora de componentes con golpes y rayas es la falta de mantenimiento en la cinta transportadora. Bien, para poder mitigar el efecto de estas dificultades, pasamos ya a la propuesta de mejora junto con sus características. Primero, creemos que es importante la implementación y uso de ciertas herramientas y conceptos. En primer lugar, la instalación de sensores de proximidad, con el objetivo de evitar los golpes y rayas surgidos por el amontonamiento de las piezas entre sí y que éstas puedan avanzar en la cinta a una distancia considerable una de otras. Por esto es que proponemos la utilización de sensores de proximidad fotoeléctricos que estarían dispuestos en la cinta transportadora, como se puede observar en la imagen. De esta manera se podría conocer en todo momento el estado de todos los puntos de alimentación de las cintas. Es por esto que utilizaríamos 6 unidades de estos sensores. Por otro lado, creemos imprescindibles el reacondicionamiento de las cintas transportadoras y capacitación del personal. Como comentó Magalí, desde su instalación la cinta no ha presentado ningún programa de mantenimiento, por lo que su deterioro a través del tiempo consideramos fue un factor importante en el causante de estos golpes y rayas. Es por esto que creemos importante y considerar el cambio de la banda de la cinta transportadora y la protección de los bordes guías de la misma con goma protectora, creando así una superficie más suave, ideal para este tipo de componentes. Un antes y el después se podría visualizar como se puede ver acá abajo. Por último, creemos que desde ahora en más un plan de mantenimiento preventivo de los equipos podría garantizar a largo plazo la reducción de estos scrap en cuestión y que las mejoras se sostengan a través del tiempo. Planteamos un modelo de mantenimiento preventivo, la información que necesita el operador para poder realizarla, una breve descripción de su tarea, en qué turno se podría realizar. Comentado técnicamente nuevamente el impacto positivo que tendrán los cambios y mejoras, pasamos a la viabilidad económica, haciendo uso de los mismos dos indicadores, valor actual neto y tasa interna de retorno, con una inversión inicial de $9.450 y un ahorro anual de $8.658, considerando los criterios de aprobación y valores y obteniendo valores de Vanity ambos positivos, consideramos que la propuesta de inversión es económicamente viable. Bien, pasamos al tercer y último grupo de mejoras, el cual se titula Implementación de Sistema de Gestión de Almacenes y busca cumplir con el objetivo de evaluar costos y beneficios asociados a la implementación de este sistema a fin de mejorar el flujo de información entre las áreas de interés y aumentar la confiabilidad del sector. Bien, para comenzar a comentar cuál es la problemática que buscamos mitigar, vamos a retomar el diagrama causa-efecto, donde buscamos contemplar por qué se generaban altos costos operativos en el sector. Para cada una de estas causantes o problemáticas asociadas, vamos a buscar proponer una serie de soluciones y mejoras que busquen dar con estas. Es por esto que vamos a profundizar cuáles son las problemáticas que nos interesan. De manera generalizada podemos comentar que el sector actualmente se rige bajo el desconocimiento de una serie de variables fundamentales para su operación. Por ejemplo, en cuanto a la planificación, podemos decir que el stock de materia prima es estimado y no es exacto. Por ende, al momento de realizar la planificación de la producción, las órdenes de producción generadas también lo son. Por otro lado, en cuanto a la producción, podemos comentar que el total de componentes producidos también es una variable que es estimada y no es exacta. Este hecho se debe a que hoy en día el resultado de total componentes producidos se realiza de manera manual, sin un sistema que busque mitigar con el error inherente humano. En tercer momento hablamos del almacenamiento, donde podemos comentar que las variables de ubicación física, tipo de SKU a almacenar y cantidad de cada uno a almacenar son variables que no se encuentran estandarizadas.
Es por esto que el sector busca implementar FIFO en sus almacenes para buscar atenuar esta problemática. En última medida hablamos del abastecimiento y podemos comentar que la operación propiamente dicha de abastecimiento a cada uno de los clientes internos se dificulta y no se puede realizar con éxito debido al desconocimiento de las variables comentadas en almacenamiento. Bien, para avanzar hacia la propuesta de mejora, creemos importante definir qué implica un sistema WMS. Este es un sistema de gestión de almacenes formado por programas informáticos destinados a gestionar la operativa de un almacén. Esta herramienta tiene ciertos beneficios asociados, entre los principales se encuentran que mejora los niveles de servicio, mejora los inventarios, reduce costos en la operación, gestiona totalmente la trazabilidad de todo el proceso. Luego, para poder hacer la evaluación de las diferentes alternativas de sistemas que creímos competitivos en el mercado, determinamos ciertos puntos de comparación que creíamos importantes para nuestro proceso. Entre ellos están la lista de materiales, el control de inventario, la facilidad de uso, costos, disponibilidad de recursos, asistencia técnica, manuales, soportes, capacitación, integración y migración. Los tres sistemas comparados y evaluados fueron Oxidium, Odoo y EasyWMS. Para algunos factores pudimos ver que ciertos sistemas se destacaban, mientras que para otros presentaban ciertas falencias. Bien, por ejemplo, para la lista de materiales pudimos ver que Oxidium y Odoo presentaban cierta adaptabilidad a las demandas, en otro caso Easy presentaba más dificultades. Para el otro factor, por ejemplo, control de inventarios, pudimos ver que los tres se adaptaban a las demandas del proceso a través de la lectura de códigos de barras, de los ajustes de las existencias en las distintas etapas del proceso. Punto importante a destacar es que Oxidium presentaba fuerte integración y migración, ya que en otro sector de la empresa este sistema estaba en desarrollo. Avanzando con la evaluación y comparación de estos distintos factores y realizando un cuadro de ponderación, le asignamos un peso a cada factor, lo que nos permitió concluir que la herramienta o sistema a implementar en el sector iba a ser Oxidium. Bien, haciendo la viabilidad económica del eje número 3, pudimos ver que con una inversión inicial de $28.000 aproximadamente y un ahorro anual de $9.910, considerando los criterios de aprobación y obteniendo valores de Vanity nuevamente positivos, la propuesta de inversión es económicamente viable. Bien, por último pasaremos a comentar cuáles son las conclusiones finales de nuestro proyecto de carrera. Podemos comentar como conclusión final que la empresa en la cual situamos nuestro proyecto es una de las principales productoras de línea blanca del mercado. Sin embargo, el sector inyectado no ha logrado estar a la altura de las circunstancias. Es por esto que analizamos sus problemáticas y propusimos una serie de mejoras que busquen elevar y poner a la altura a este sector. Cada una de las mejoras que propusimos se segmentaron en 3 ejes de proyecto bien definidos, los cuales son viables tanto técnica como económicamente. Es por esto que creemos que como futuras ingenieras industriales podemos aportar al beneficio de este sector y por ende de la organización. Bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Alguno tiene alguna duda o alguna consulta?